los tratados internacionales que Colombia firma. ¿Por qué? Porque ha dicho la Corte Constitucional, y a propósito de que usted va a tocar el tema de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico para un trabajo decente, ojalá que podamos incluir a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio dentro de ese paquete de trabajo que usted va a realizar, para darle decencia a estos jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio y no se les siga pagando esos 78.000 pesos de bonificación. Si bien la Corte ha dicho que a las empleadas del servicio doméstico se les debe pagar un salario mínimo, pero que en todo caso el empleador le puede descontar por concepto de vivienda, alimentación y vestuario hasta un 30% del salario mínimo, es decir, que le debe pagar en promedio 350.000 pesos en efectivo. Con esa misma lógica y con esa misma argumentación, si ponemos en la misma mesa a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, descontándoles la alimentación que les da el ejército, descontándoles los uniformes, se les está permitido al Ministerio de Defensa descontarles hasta el 30%. Y en consecuencia se les debería pagar una bonificación de 350.000 pesos y no de 70.000 pesos como está sucediendo. Con el agravante que muchas veces esa bonificación que consigna el Ministerio de Defensa ya también a ellos les descuenta por concepto, que eso lo estamos investigando, de implementos de aseo, y finalmente el joven no recibe un solo peso. Eso va en contravía de la política del presidente de prosperidad para los colombianos. Estos jóvenes, en lugar de salir con un ahorro, lo que salen es con deudas, sus familiares tienen que sostenerlos, y además de eso, cuando terminan de prestar el servicio militar obligatorio, ellos no tienen oportunidades reales laborales. Por eso sí queríamos insistirle a la canciller, al gobierno nacional, que suscriba este convenio iberoamericano de derechos de los jóvenes, porque en su artículo 12 dice: primero, los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia, y hay que hacer un reconocimiento a la Corte Constitucional, que desde el año 92 viene reconociendo de manera general y particular la objeción de conciencia. Recientemente decía la ministra que hay una sentencia que en este momento ordena a dar una cátedra a oficiales y suboficiales, especialmente de la Dirección de Reclutamiento, para que entiendan y conozcan qué es la objeción de conciencia y le puedan impartir esa información a los jóvenes que se acercan a los diferentes distritos, para que ellos puedan optar también como un derecho constitucional e invocar la objeción de conciencia. Dice ese artículo 12 en el numeral 2: los Estados partes se comprometen a promover las medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho, y actualmente el partido de la U tiene un proyecto de ley sobre la objeción de conciencia, y también lo tiene el senador Espíndola, pero lamentablemente no ha tenido como el impulso legislativo que debería tener precisamente para garantizar estos derechos a los jóvenes. Y también dice que se debe avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio para poder desmontarlo. De manera que, señor ministro, ojalá usted, como ministro de Trabajo, vele por esos 80.000 trabajadores del Estado que no están sindicalizados y que tienen cercenados una serie de derechos, pero que es el más delicado, derecho a tener una buena remuneración, está siendo violado a la luz, senador Camilo Romero, de los tratados internacionales. Dejo esa inquietud, señor ministro, y ojalá que usted se apropie del tema, de manera muy respetuosa lo hago, porque usted fue ministro, el primer ministro de Defensa, y ojalá que se le dé un viraje legal, un viraje social a este tema de servicio militar obligatorio, y no sigamos incumpliendo estos tratados, de los muchos de los que usted hizo mención. Gracias, presidente. A usted, honorable senador. Bueno, ya como tenemos aprobado sesión informal, vamos a llamar a los señores que vamos a escuchar como invitados. El señor William Millán de CGT se encuentra, perfecto. Señor José Caprino, Cipriano, José Cipriano, ACEPOP. El señor Luciano Sanín, por favor, sí, que tenga la bondad. El señor Wilner Chávez, que también se encuentra. Bueno, entonces iniciamos la sesión informal
con la intervención de cada uno de ellos. Vamos a rogarle que sean breves, vamos a iniciar dándole 3 minutos a cada uno de ustedes. Entonces, el señor William Millán tiene el uso de la palabra. Señor William Millán, si son juiciosos con la intervención, con toda seguridad que podemos... Le regala 2 minutos. Podemos aumentar el tiempo. Vamos a tratar, muy amable presidente, un agradecimiento especial al senador Camilo Romero. En nombre de la CGT, nosotros sí queremos hacer hincapié en 2 cosas fundamentalmente. La primera, no resulta tan cierto, señor ministro, y muy respetuosamente se lo hacemos conocer, de que las recomendaciones de la OIT no tienen el carácter de vinculante para el gobierno colombiano. En eso ya la Corte Constitucional, desde el año 2000, ha venido reiterando jurisprudencia en ese sentido. Es más, la Corte Constitucional ha reiterado que una vez rendido el informe de la Comisión de Libertad, del Comité de Libertad Sindical al Consejo de Administración y este lo aprueba, esta recomendación tiene el carácter de vinculante para el gobierno. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. El gobierno colombiano, no solamente, sino desde hace mucho tiempo, ha manifestado el respeto por las sentencias de las autoridades judiciales, precisamente por la división tripartita del poder público. Pero resulta que aquí la excusa es de que se respetan las decisiones judiciales, pero pareciera que cuando conviene, porque cuando la decisión de la Corte Constitucional involucra el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT, no solamente por el procedimiento que se adelanta al interior de ese organismo internacional, sino también por el hecho de que obedece a una sentencia de la Corte y además a que Colombia es fundador, es país fundador de la OIT, y que al mismo tiempo cuando la OIT se pronuncia y la Corte Constitucional lo hace, también es a la luz de los convenios ratificados por el gobierno colombiano. Entonces uno no entiende por qué el señor ministro manifiesta de que las recomendaciones de estos órganos de control de la OIT no tienen el carácter de vinculantes. Aceptaríamos, porque efectivamente así lo dice la Constitución de la OIT, las recomendaciones que complementan los contenidos de los convenios no necesariamente tienen por qué ser ratificados o tienen que ser elevados a legislación interna, eso es cierto. Pero también creo que vale la pena recoger 2 aspectos fundamentales que tienen que ver con el bloque de constitucionalidad. El inciso 4 del artículo 53 de nuestra Carta Política preceptúa que los convenios internacionales del trabajo ratificados por el gobierno colombiano hacen parte de la legislación interna. Pero adicionalmente, el inciso 2 del artículo 93 también de la Constitución Política ordena de que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos hacen parte de la legislación interna y no pueden ser suspendidos ni aún en los estados de excepción. Esto integrando el bloque de constitucionalidad, que significa ni más ni menos que los contenidos de los convenios ratificados por el gobierno colombiano, que hacen parte de ese conjunto de derechos fundamentales que son los que conllevan al derecho al trabajo, por serlo y por como quiera que el derecho al trabajo, según las Naciones Unidas, es un derecho fundamental, entonces se involucra en este contexto de bloque de constitucionalidad. Pero vemos que en Colombia esas recomendaciones no se cumplen. Pero adicionalmente, y felicito al señor ministro por la información que nos da en el sentido de que se viene trabajando para cumplir con el principio de sumisión que ordena la propia Constitución de la OIT, pero extrañamente en este país, ministro, muchos convenios no se cumplen. Todavía, a pesar de que el convenio 87 fue ratificado con la ley 26 del año 76, todavía nosotros estamos fundando organizaciones sindicales a escondidas. Porque si las fundamos a la luz del día, a pesar de que reconocemos que en cabeza suya se han venido brindando garantías, no lo podemos negar. Reconocemos también que se han venido, se ha venido caminando en un sentido muy distinto. De todas maneras, todavía el temor está cundiendo en el movimiento de los trabajadores. Los sindicatos están negándose a ejercer un derecho como el derecho a presentar pliegos de peticiones, porque existe el temor de que entonces, luego de presentado el pliego, se presente el contrapliego únicamente para efectos de poder rebajar los derechos de los trabajadores. Yo creo, ministro, que hace falta un debate más amplio, hace falta un debate que permita que el país conozca el verdadero trabajo de los sindicatos, pero adicionalmente yo quiero referirme, señor presidente, a una última cosa, y es en relación con la impunidad. Si bien es cierto, a partir del acuerdo
firmado el 1 de junio del 2006 en el seno de la OIT